Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la Biblia. Nos quedamos aquí en lo que era la interpretación bíblica, o también otro de los nombres que se conoce es como la hermenéutica. También se utiliza mucho lo que significa la exégesis bíblica. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a tratar de explicar, ojalá se pueda entender, ¿ok? Dice, la interpretación de la Biblia trata de establecer un puente entre los autores y los lectores actuales de la escritura a través del texto bíblico. Explicado esto, entonces vamos a tratar de entender lo que el autor escribió, ¿verdad? Bajo los ojos del lector. Aquí, en este puente, por ejemplo, pues imaginan ustedes el libro del Génesis, ¿cuántos años tiene? Si se lee al día de hoy, pues aquí es el problema, ¿verdad? Hacer un puente entre el día de hoy, remontarnos a lo que el autor en ese momento escribió, ¿verdad? Esto es parte de la interpretación bíblica. Hacer un puente entre el autor y el lector. La tarea interpretativa busca descubrir qué significó el texto en su momento. Esto se llama o se le conoce como la exégesis bíblica. Aquí está el significado. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Verdad? Eh, la interpretación dice es el puente entre lector, autor y lector, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos descubrir lo que el autor dijo, nos remontamos al autor, estamos haciendo una exégesis que significa tratar de interpretar el significado. Para esto tenemos que hacernos algunas preguntas como ¿qué quiso decir con su texto? El por qué y para qué del texto en su momento histórico. Esto es muy importante, queridos hermanos. El trabajo de la exégesis es no nada más leer, tenemos que tener en cuenta el momento histórico en que fue escrito, ¿verdad? Hace poquito yo estaba viendo, me topé con un video ahí en YouTube y una persona hablaba y criticaba que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, había actitudes machistas. Calificaba a muchos de los personajes del Antiguo Testamento como machistas. Sin embargo, esto, si lo vemos desde aquí, desde el lector, desde el día de hoy, ahorita en este año 2021, y lo vemos, leemos, lo interpretamos bajo nuestra actualidad, obviamente vamos a ver y no vamos a entender, ¿verdad? Por eso el trabajo de la exégesis es tratar de entender cuál era el momento, cuáles eran las costumbres, cómo pensaba el hombre en ese momento, ¿verdad? Es tratar de hacer todo lo que, de entender lo que el autor en sí quiso, no nada más leerlo así, las palabras al pie de la letra, sino buscar un significado, buscar el por qué lo hizo, qué quería decir, cuál era el momento histórico, cuáles eran las costumbres, en dónde se escribió, en qué año, cómo pensaba el hombre en ese momento, cómo era la cultura en ese momento, y obviamente, pues si lo interpretamos desde aquí, va a ser difícil. Y no nada más en lo que es la Biblia, ¿verdad? También podemos leer libros de historia, historia en general, y tal vez cuestionemos muchas de las cosas si lo leemos desde aquí. Por eso dice, un libro nunca se lee de aquí hacia atrás, sino tratamos de irnos hacia atrás para entenderlo, ¿verdad? Entonces es muy importante, ese es el trabajo que hace la exégesis bíblica, ¿verdad? Descubrir qué significó el texto, pero en el momento en que fue escrito. ¿Ok? Y el trabajo
buscar el significado, pero en el día de hoy corresponde a la hermenéutica, es decir, la puesta al día del texto, ¿verdad? Dice, algunos llaman también hermenéutica a todo este proceso y no solo la actualización. Muchos al referirse a hermenéutica, pues engloban todo esto. Otros nada más es la puesta al día de del texto. En el pasado es exégesis, en el presente es la hermenéutica, que es la actualización, ¿verdad? Para hacer una exégesis tenemos que preguntarnos qué quiere decirnos hoy, el día de hoy, ahorita en mi ahora, en mi cultura, en todo lo que significa hoy para mí el texto. También debo descubrir cuáles son los retos y desafíos de hoy iluminados por el texto. La interpretación es un diálogo interactivo entre el autor y el lector a través del texto. El texto que cuestiona e ilumina nuestra vida y la historia y la vida, ¿qué preguntas le plantea el texto? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, queridos hermanos, cuando nosotros queremos interpretar un texto bíblico. Les decía ese videito que yo veía y que calificaba criticaban, ¿verdad? Del machismo y de que las actitudes de muchos de los patriarcas y de los hombres del pasado en la Biblia. Debemos de entender, queridos hermanos, que eran otros tiempos, que era una cultura diferente. Entonces, para poder hacer una buena crítica, les digo, no nada más en lo bíblico, también en lo histórico, debemos siempre de buscar el contexto, ¿verdad? De buscar cuál era la cultura, cómo era el pensamiento perdón, cómo era el pensamiento del hombre en esos días. Es muy importante esto y eso nos va a ayudar a hacer un buen trabajo de interpretación. Continúo. Dice, una verdadera interpretación debe partir del hecho que la Biblia es a la vez palabra humana y palabra divina siempre actual. No debemos olvidar esto que veíamos, ¿verdad? La parte humana, pero también la parte divina. Dice en la Dei Verbum número 12, Dios habla en la escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Otras dos cosas que nos pide aquí. Debemos de estudiar qué es lo que quería decir el autor, ¿verdad? Aquello que escribió, por qué lo escribió, qué quería decir con lo que escribió. Y también debemos de descubrir que Dios, qué quería dar a conocer con dichas palabras. Nos remontamos a videos pasados, ¿verdad? Hablamos acerca de la revelación de Dios. Dios, ¿qué nos quiere dar a conocer? ¿Qué nos quiere revelar Dios a través de dichas palabras? ¿Verdad? Dice, la interpretación bíblica debe tener en cuenta tres aspectos. La ciencia, pues la Biblia es palabra humana. La fe, ya que la Biblia es palabra de Dios. Y la vida, porque la Biblia es palabra actual. Es decir, la ciencia, lo que les comentaba, como al ser palabra humana, va a estar limitada a las costumbres, al tiempo donde se dijeron esas palabras, al espacio donde se dijeron esas palabras, a cómo pensaba el hombre, cuál era su forma de ser, cuál era su visión de Dios también. Vemos también en lo largo de la Biblia cómo la visión de Dios va cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, de ese Dios que se pensaba antes que era castigador, que era malo, vemos cómo se va transformando la visión de Dios en un Dios amoroso, en un Dios misericordioso, ¿verdad? Vamos viendo y eso también se refiere, es muy importante. Obviamente también entra el plano de la fe, porque es palabra de Dios, entonces hay que verlo también con ojos de fe y también saberlo aplicar a la vida. Dice, la interpretación puede seguir caminos correctos, pero también puede irse por sendas equivocadas. Lo señala la segunda carta de Pedro, dice,
consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como les escribió también Pablo, perdón, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada, repitiéndolo en todas las cartas en las que habla de estos temas. Sin embargo, en ellas se encuentran algunos puntos difíciles de entender que ignorantes o vacilantes tergiversan, como hacen con el resto de las escrituras, para su propia perdición, ¿verdad? Un problema que hay en esto de la interpretación bíblica es el poder caer en ciertas interpretaciones que pueden llevarnos o conducirnos, como dice aquí, a la misma perdición, ¿verdad? Y el ejemplo claro de esto es cómo de la Biblia, de este libro, han surgido miles y miles y siguen surgiendo de sectas protestantes, ¿verdad? De iglesias que se denominan ellas mismas como las iglesias fundadas por Cristo, ¿verdad? Y muchas veces vienen a partir de una interpretación, de una mala interpretación que se hace, ¿verdad? ¿Cuántas veces también hoy en día vemos que se busca a través de esas falsas interpretaciones, eh, solapar ciertas cosas, ¿verdad? A veces eh, a través de esas falsas interpretaciones también se construyen doctrinas equivocadas. Entonces, aquí es el gran peligro, ¿verdad? Dice, con unos criterios correctos de interpretación, evitaremos caer en errores. ¿Cuáles son los errores? Por ejemplo, confundir nuestras imaginaciones o fantasías con lo que realmente dice el texto bíblico. Caer en una lectura fundamentalista, al interpretar al pie de la letra las palabras y las narraciones sin buscar su sentido y significado que tiene como palabra humana. A veces también vemos esto mucho, ¿verdad? Que se cae en el error de querer aplicar una lectura fundamentalista, ¿verdad? Es que así dice y así debe de ser. Eh, lo vemos, por ejemplo, en el caso de los hermanitos protestantes con el sábado, ¿verdad? No es que aquí dice que el sábado. También otras lectura fundamentalista que he visto es, por ejemplo, los 7 días que narra de la creación. Y la gente los quiere ver como los 7 días actuales de hoy, de 24 horas, de una semana de lunes, martes, cuando en realidad, pues en el tiempo eso que fue escrito, pues el tiempo todavía no se medía. Incluso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo se medía de diferente forma. Entonces, son los peligros que se corren de una lectura fundamentalista. También pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta en la interpretación de la Biblia. Muchas veces, también en este tema de las sectas, muchas veces se hacen doctrinas a través de interpretaciones bíblicas y ellos lo hacen diciendo que son inspirados por el Espíritu Santo y eso lo toman como una verdad absoluta. Y es un error. ¿Por qué? Porque ciertamente la Biblia es verdad, verdad absoluta, ¿verdad? Es palabra que no contiene errores. Sin embargo, la interpretación que nosotros hacemos de esa palabra sí puede conducir al error. Por eso es muy importante, como les decía en el video anterior, es muy importante buscar la inspiración del Espíritu Santo, pero también no caer en que mi interpretación es verdad absoluta, porque ahí puede haber un error. También otro error es hacer de la Biblia un texto neutral que no cuestione ni modifique nuestra vida ni nuestros criterios prácticos, manipulando así la palabra de Dios a nuestro antojo, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? ¿Cuántas personas se autonombran pastores y empiezan a hacer sus doctrinas a base de esas interpretaciones? Muchos también buscan en la palabra de Dios, pues, acomodarlos a ciertas personas, ¿verdad? Para criticarlos. O muchas personas también, como dicen, que agarran a bibliazos a la gente y empiezan a darle ciertas textos bíblicos, ¿verdad? Para tratar de manipular la palabra de Dios
y darle peso a algo que ellos dicen o que ellos piensan. Dice, por otra parte, no hay que olvidar que la interpretación hermenéutica va creciendo y progresando constantemente. Con la ayuda del Espíritu Santo crece nuestra comprensión de la Biblia. Dei Verbum 8 dice, la Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver que lo que veíamos antes, que la ciencia, ¿por qué? ¿Por qué es importante la ciencia? Porque es palabra humana. ¿Ok? Dice aquí, debemos siempre de partir de una lectura atenta y repetida del texto que vamos a analizar, porque esto nos ayuda a ver bajo diversos aspectos y a fijarnos en palabras, expresiones repetidas o semejantes o opuestas. También tenemos que analizar qué personas intervienen, qué dicen, qué hacen, qué les pasa. Los lugares es importante, los lugares, también los diversos tiempos, todo lo que envuelve. No nada más es leer, eso se trata la exegesis y la hermenéutica, sino desglosar el texto, ¿verdad? Desmenuzarlo. ¿Qué palabras son? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué palabras son semejantes? ¿Qué palabras son opuestas? ¿Qué personas intervienen? ¿Cómo eran? ¿En qué tiempo vivían? ¿Cómo eran sus costumbres? ¿Verdad? También dice, nos ayuda a darnos cuenta del contexto literario en que se encuentra el texto, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto es? Eh, También tenemos que ver el autor, ¿verdad? Es importante el autor. Dice, en el tiempo y en el espacio, en la vida social literaria para comprender mejor su intención plasmada en el texto, ¿verdad? ¿Cuál fue el espacio y el tiempo? Por ejemplo, Moisés, ¿verdad? La salida del pueblo de Dios de Egipto, eh, pues muchos de los profetas, ¿verdad? Si fue antes del exilio, en el exilio, después del exilio, en qué contexto se dio, cuál era el tiempo en que ese profeta estaba dando sus profecías, ¿verdad? Para poder hacer un mejor análisis del autor tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Quién escribió y en qué época? ¿Cuál era la situación y problemática a la que se enfrentaban sus lectores o destinatarios, ¿verdad? En ese momento. ¿Cuál era la manera de pensar y de expresarse en aquella época? ¿Qué forma o género literario, por ejemplo, historia, relato, reflexión, empleó para comunicar su mensaje? La labor de los exegetas o investigadores de la escritura es sumamente indispensable a este respecto. Entonces, los exegetas son aquellos que investigan la palabra de Dios tomando en cuenta todo esto. También tenemos que tomar en cuenta que la Biblia, perdón, la escritura se debe también tener en cuenta la fe, ¿verdad? Porque nosotros nos acercamos a la Biblia como creyentes, creyendo en Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso, no olvidarnos de que la fe es importante. Dice, para llevar a cabo esto, ¿verdad? Esto de entender la palabra de Dios y que Dios nos hable, dice, se necesita la fe. Sin ella la Biblia quedaría como una joya literaria o cultural, pero no como palabra que nos esté interpelando. Para una recta interpretación en esta línea de la fe, no debemos perder de vista que la Biblia debe leerse con el mismo espíritu que fue escrita. Y la vida, dice, porque la Biblia es palabra de Dios actual. Bueno, y vamos a ver aquí a la pregunta, ¿quién puede interpretar la Biblia? Dice, todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a interpretar la Biblia con la luz del Espíritu Santo y con nuestra mutua ayuda. Los exégetas, investigadores de las Escrituras, nos ayudan más a descubrir los elementos que se requieren tomar en cuenta como palabra humana, ¿verdad? Por eso tenemos libros, tenemos comentarios, traducciones, notas que nos ayudan. Sin embargo, dice, los obispos y demás pastores de la Iglesia tienen como función principal atender el aspecto de la palabra divina, recordándonos la totalidad de la revelación y su comprensión en la tradición viva de toda la Iglesia.
Los demás fieles, sobre todo la gente más sencilla, tienen una sensibilidad especial y nos ayudan para captar la Biblia como palabra actual, con todas sus exigencias y retos. Así todos los miembros de la Iglesia hemos de ayudar mutuamente a realizar esta tarea de la interpretación, que no es fruto de la simple actividad humana, sino también don del Espíritu. Esa interpretación no nada más es por nosotros los laicos, por los exegetas, por los obispos, no, sino también es fruto de, del don del Espíritu que se le da a todos, ¿verdad? Dice, nadie puede hacerlo aislada, independiente de los demás. ¿Por qué? Porque caeríamos en los errores, ¿verdad? Que hemos visto anteriormente. Es muy importante, dice, hay que recordar que el magisterio de la Iglesia, ayudado por exegetas y teólogos en unión con el sentido de la fe del resto del pueblo, ejerce el servicio de la interpretación auténtica de la Escritura, consciente de que él mismo está sometido a la palabra del Señor. Todos ellos, en primer lugar, los garantes, ¿verdad? Es el magisterio de la Iglesia. En ese ayudan de exegetas y teólogos, pero todos ellos están sometidos a la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, punto muy importante, nosotros como católicos, alguna de las creencias de los hermanos protestantes es que cada quien puede hacer la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nosotros católicos no, sabemos y nos ponemos, ¿verdad?, en obediencia con el magisterio de la Iglesia, que es el encargado de velar de esta palabra de Dios. A ellos les fue dado ese ministerio de que ellos sean los maestros, ¿verdad?, de esto. Ellos son los custodios de la palabra de Dios y de la interpretación. Es muy importante no olvidar esto. Ya por último vamos a ver algunas cosas importantes que nos pueden servir para el manejo de la Biblia. En primer lugar, vamos a ver que tenemos siglas o abreviaturas, ¿verdad? Por ejemplo, Juan como JN, Éxodo X, son ejemplos y es muy importante también buscar en la Biblia y conocer cuáles son esas siglas o abreviaturas. También tenemos el número de libros, ¿verdad? Hay libros por ejemplo, Samuel, por ejemplo, también Juan, que tiene cartas, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera. Para esto se le pone el número, siempre el número que va antes de la abreviatura, nos va a decir qué libro es, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice segundo libro de Samuel. Aquí es tercera carta de Juan, ¿verdad? Segunda carta a los tesalonicenses, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que veamos un número antes de la abreviatura, nos va a indicar el número de libros. Tenemos los capítulos, ¿verdad? Que va inmediatamente después de la abreviatura. En este caso dice Juan, capítulo 5, ¿verdad? Los versículos, ¿verdad? Dice, son los trozos más pequeños de los capítulos, son subdivisiones de los capítulos. Entonces tenemos en primer lugar, en este caso sería Juan 5, capítulo 5, y después viene después de la coma el versículo. Juan 5, capítulo 5, versículo 8. Dice, cuando se cita un texto tomado de estos libros, los números que se utilizan después de las siglas corresponden a los versículos. Por ejemplo, Judas 5, carta de Judas, versículo 5, segunda Juan 4, segunda carta de Juan, versículo 4. Vamos a ver también los signos de puntuación, ¿verdad? Cuando encontramos este signo de, por ejemplo, la coma en medio de dos números, nos está, como dice aquí, dividiendo el capítulo y el versículo. El primero es el capítulo, el segundo es el versículo. Eso ya lo vimos. Otro signo que se utiliza es el punto y este significa y. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 1 y 9. El punto significa y
9. Nos vamos a buscar, vamos a leer del libro del Génesis, capítulo 3, el versículo 1 nada más y el versículo 9. Punto y coma. Dice, cuando van juntos equivalen a una nueva cita. Por ejemplo aquí, Juan 10:4, punto y coma, 12:9. Entonces, del libro de Juan vamos a leer el capítulo 10, el versículo 4, y también del mismo Juan vamos a leer capítulo 12, versículo 9, ¿verdad? También aquí nos pone otro ejemplo con libros diferentes. Juan 1:18, ¿verdad? Y también Mateo 5:8. Entonces, punto y coma equivale a una nueva cita. El guión, dice el guión equivale a decir al. En este ejemplo sería Juan capítulo 7. Vamos a leer del versículo 4 al 8. Perdón, moví. La letra S dice al, se utiliza al final de una cita e indica, debe leerse el versículo siguiente. Por ejemplo, aquí es Lucas 11:27. Quiere decir que vamos a leer el capítulo 11, el versículo 27 y siguiente. Si encontramos doble S, deben de leerse los versículos siguientes que hablan del mismo tema. Y también tenemos letras, la A y la B. Por ejemplo, en este caso es Génesis 2, capítulo 2, versículo 4, y la letra A nos indica que es la primera parte, ¿verdad? Hay capítulos, versículos en particular que son muy grandes y se pueden dividir en partes, primera parte, segunda parte. La primera parte es la A, la segunda parte es la B. Entonces, si aquí en este mismo ejemplo tuviera una B, vamos a leer del versículo 4 del capítulo 2 la segunda parte de ese versículo. Y pues bueno, queridos hermanos, con esto terminamos las generalidades de la Biblia y con el favor de Dios nos estamos viendo el próximo video. Por favor, compartan, envíenselo a personas que ustedes creen que les puedan servir, que están empezando con esto de la Biblia. Comenten, díganme por favor cómo ven este curso, si se está entendiendo, si se está sirviendo, ¿verdad? Ayúdenme con YouTube, suscríbanse al canal, denle like al video y pues compartan y dejen sus comentarios. Les vuelvo a repetir, para mí sería muy importante y muy bueno escuchar sus comentarios, buenos y malos, de todo se aprende, ¿verdad? Entonces les pido su ayuda. Ojalá este video, esta serie de videos llegue a mucha gente y le sirva a mucha gente. Esa es la intención. Agradezco mucho la atención a este video. Paz y bien para todos y con el favor de Dios nos vemos en el siguiente video. Paz y bien para todos. Gracias a Dios.